Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a esta temporada de Filmcast de World Media y de un nuevo podcast sobre cine y series. Abrimos la temporada con mucho músculo, con mucha fuerza. Quizá si tienes una edad, como Manu Díaz o como yo, te acordarás de He-Man y los Masters del Universo. Pues vuelve He-Man y los Masters del Universo con Master del Universo Revelación. Así que para empezar la temporada, en este podcast de World Media, qué mejor que hacerlo con mucho músculo. Y es un placer arrancar en esta temporada ya en septiembre y en fase normal después de esa fase beta que hemos tenido en World Media, pues arrancar con Manu Díaz. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Pues encantado de estar aquí pasando del beta a no sé si ahora es el alfa o el omega. Claro, lo que pasa es que, claro, con esto de las variantes y demás cosas que se están nombrando, delta, claro, suena un poquito raro ya utilizar el alfabeto griego, ¿no? Pero bueno, del beta pasamos al alfa y vamos creciendo, vamos a mejor y fase normal para disfrutar de los podcasts y hacerlos en su plenitud, ¿no? Y encima, claro, llega un máster. No es un máster académico, pero sí es un máster del universo que todos conocimos hace muchísimos años y que bueno, que nos trae probablemente muchas historias que contar y que nos trae en el día de hoy, ¿no? Este podcast. Efectivamente, bueno, este sí es un máster de verdad. Ujú. Sí, Este sí. viene a más, este está avalado en este caso por Mattel. Pues sí, Masters del Universo, que es una franquicia de juguetes que nació pues a principios de la década de los 80, en 1981, 1982 aproximadamente. eh, y que, mira, cuando hablamos de esos discursos que hablamos de un poco de discursos de superación, más de que a veces pues un fracaso no es un fracaso, sino es un escalón más hacia el éxito, pues aquí podemos decir que Masters del Universo es el producto de dos fracasos de Mattel. El primer fracaso fue que Mattel se postuló para sacar la línea de juguetes de Star Wars digamos, con la película del 77, cuando todavía el merchandising era una cosa bueno, nadie creía en él, salvo George Lucas, y que fue George Lucas realmente quien impulsó lo que es, digamos, sacar líneas de juguetes basados en los personajes de la película. Al final, pues fue la otra juguetera, fue Kennel quien se quedó con la franquicia de Star Wars, y Mattel pues se quedó ahí con las ganas. Un poquito después, pues también surge, digamos, ese proyecto de llevar las historias de Conan el Bárbaro a la gran pantalla, más con Arnold Schwarzenegger, etcétera, y de nuevo Mattel se postula para sacar una línea de juguetes basados en la película de Conan el Bárbaro. En este caso, la productora, pues por un lado, no queda muy convencida de los diseños de Mattel, y por otro lado, al ser una película con un perfil un poco más adulto, pues bueno, si bien el personaje pues viene del mundo de la literatura y sobre todo de los cómics, pues no ven tan claro el hecho de sacar una línea de juguetes basada en la película Conan el Bárbaro. Así que, como vemos, pues Mattel pasa por esos dos fracasos, y lo que decide es, pues dado que esas dos pruebas no han funcionado, fusionarlas y sacar Masters del Universo, que es pues una línea de juguetes basados pues en una historia de espada y brujería medieval, pero mezclado también con elementos de ciencia ficción y tecnología. Y de ahí pues surge esta idea en el que nos vamos al planeta Eternia, donde hay una lucha entre el bien y el mal, donde tenemos el personaje de He-Man como digamos, el máximo defensor del bien y de los secretos de Eternia. Y por otro lado tenemos a Skeletor, que es el líder de los villanos y que lo que quiere es pues apropiarse de los secretos mágicos de Eternia, que están
digamos, salvaguardados en el castillo de Grayskull, y que ahí pues tenemos esa confrontación. A mí, evidentemente, Mattel, pues a partir de esas dos ramas saca una línea cada vez, digamos, más creciente de personajes, todos con sus características específicas, y sobre todo, bueno, digamos que el juguete tenía una serie de elementos que llamaban la atención. Por un lado, es que frente a lo mejor, salvo la excepción de algunos de otras líneas de juguete, como por ejemplo Hyperman, pero sí es verdad que las figuras de los Masters eran de un tamaño mayor del que de lo que era normal en la línea de muñecos en aquella época. Y por otro lado, pues claro, estamos en la década de los 80, que es un momento en el que también pues digamos el culturismo empieza a adquirir gran popularidad, entre otras cosas, pues gracias a Arnold Schwarzenegger, y entonces todos estos personajes pues parecen que han salido pues del Gold Gyms, que por ejemplo con uno de los gimnasios donde entrenó Schwarzenegger, ¿no? O sea, tenemos esa imagen de personajes extremadamente musculados, eh, y que bueno, que van a enfrentarse unos a otros, y que, digamos, de cara a los posibles consumidores de la línea de juguetes, sobre todo lo que tenía también era, pues, digamos, la amplia gama de personajes que había y las características tan particulares que tenía cada uno. Mattel en este caso pues quiso darle la vuelta a la tortilla, y dado que no podía sacar una línea de juguetes de merchandising basados en una película, lo que hizo fue promover la producción de una serie de televisión basada en su juguete. Ahí lo tendríamos pues sobre todo la serie que produjo Filmation, que estuvo en antena a partir de 1983. Fueron, creo que si no recuerdo mal, 4 temporadas, eh, y que supondría también pues una forma de impulsar aún más la popularidad de esa línea de juguetes, y por supuesto conseguir que se vendieran muchísimo más. Eh, por ir avanzando rápido en la historia, pues también al mismo tiempo, mientras está la línea de juguetes y mientras está la serie de animación, pues empieza a surgir también otro tipo de merchandising basado en los Masters del Universo. Hablamos de cómics, hablamos también pues de novelas dirigidas a un público juvenil. Tenemos también pues incluso algún videojuego, y también Mattel pues busca diversificar su público, y dado que es verdad que Master del Universo inicialmente es una línea de juguetes dirigida sobre todo más a un público masculino, pues decide sacar también una línea de juguetes con el personaje de She-Ra, dirigido más a un público femenino, pero también manteniendo esas mismas características de espada y brujería. She-Ra es una guerrera, no es una princesita Disney, sino todo lo contrario, es una luchadora, y bueno, que en ese sentido pues se equipara al propio He-Man. Llegamos a mediados, ya pasados mediados de la década de los 80, 1987, y tenemos pues el estreno de la película en imagen real de los Masters del Universo, una película pues que claro llega en un momento en el que el tema de la fantasía en el cine pues está en plena ebullición, no solo con Star Wars, sino pues también pues, con todas las digamos, producciones que surgen a raíz de la franquicia galáctica de George Lucas, también gracias pues la nueva línea de cine juvenil que implantan cineastas como Steven Spielberg, y eso sí, Master del Universo pues nos llega con producción de la Canon, que era una productora un tanto sui generis, que muchas veces pues bueno, digamos que intentaba dar una imagen mucho más lujosa de sus producciones de lo que finalmente llegaba a la pantalla. Aquí, pues, verdad que ellos consiguieron los derechos de los juguetes, consiguieron algunos actores con cierto renombre en aquel momento, Dolph Lundgren en el papel de He-Man, dado que Schwarzenegger pues, se negó
a interpretar al personaje. Tenemos a Fran Langella, actor pues, digamos, con un cierto pedigrí, que se encarga aquí de interpretar a Skeletor. Y eso sí, pues bueno, una película a la que se nota que le falta producción y sobre todo, pues que sus productores no se la tomaron demasiado en serio. Quizás se le ve demasiado infantilizada, a pesar de venir de una línea de juguetes infantiles, pero muy infantilizada y sobre todo, pues bueno, toda esa mitología que se había ido creando a través de la línea de juguetes, a través de la serie de animación, a través de los cómics, etcétera, pues la Canon se lo salta a la torera y lo que genera es, pues bueno, una película de acción que la mayor parte de ella se desarrolla en nuestro planeta, en la Tierra, no en Eternia, y bueno, una mezcla de elementos que bueno, ha hecho que con el tiempo quizás la película haya adquirido cierto valor de culto por los seguidores de Masters del Universo, pero que desde luego en aquel momento pues la película supuso una tremenda decepción. A partir de ahí ya entramos en la década de los 90, ya digamos el empuje de los Masters del Universo empieza poco a poco a decaer, seguimos teniendo pues nuevos intentos de recuperar pues la serie de animación, de seguir manteniendo la línea de juguetes, y si bien es cierto que digamos hasta finales del siglo XX Masters del Universo sigue siendo, sobre todo en este caso hablamos de Estados Unidos, pues una franquicia longeva, sigue funcionando, sobre todo a raíz del mundo del cómic, donde siguen desarrollando historias dentro de esa mitología de los Masters del Universo, pero es verdad que a nivel general y comparado sobre todo con el boom de principios de los 80, pues ya la franquicia está prácticamente olvidada. Con la llegada de los 2000, ya ahí empiezan los intentos de revitalizar la franquicia. De nuevo se vuelve a impulsar el tema de los cómics. Se habla de una nueva adaptación en imagen real que, bueno, en principio tenía que haber empezado a desarrollarse en 2007 y a fecha de hoy pues sigue sin conseguir luz verde, ha pasado por diferentes fases y siempre ha caído, ha vuelto digamos, al proceso de la casilla de salida, porque ninguna de las versiones que han ido desarrollando pues ha terminado de cuajar, pero sí es cierto que de nuevo es la animación lo que consigue revitalizar a los Masters del Universo, y lo hace a través de las plataformas, concretamente a través de Netflix, que pues en este caso digamos en alianza con Mattel, pues inician digamos un nuevo punto de partida, primero con She-Ra, una serie que se emitió entre 2018 y 2020, que bueno, digamos, era una reimaginación de lo que era la historia original de She-Ra, y lo llevaba por nuevos caminos, y más dirigido a un público actual, y que funcionó bastante bien. Y por último, pues ya en 2021, pues esa apuesta por Masters del Universo Revelación, para la que Netflix y Mattel pues confían en el cineasta Kevin Smith, que es el que se encarga un poco de coordinar toda la serie, de escribir la mayor parte de sus guiones, y en este caso pues pensando esta nueva serie más como una continuación, como una especie de secuela de donde quedó la serie de principios de los 80. La verdad es que frente a la buena recepción que tuvo la nueva versión de She-Ra, pues este Master del Universo Revelación pues ha llegado al menos lo que es digamos su primera temporada, con digamos opiniones muy contrapuestas. Hay quien pues le ha parecido que es una buena forma de revitalizar la franquicia, y que sobre todo a nivel de técnica de animación, es una serie bastante ambiciosa. Y después hay otros, sobre todo especialmente pues los digamos fans más acérrimos de Masters del Universo, al que algunos cambios digamos en el diseño y la personalidad de los personajes pues no le han terminado de convencer. En cualquier caso,
Lo que sí está claro es que Master del Universo Revelación lo que nos devuelve otra vez es que Master del Universo sigue siendo una franquicia viva. Seguimos todavía a la espera de ver qué es lo que pasa con esa pues película en imagen real que no está cancelada, simplemente pues bueno, están buscando cuál es el enfoque adecuado. Y por supuesto, pues bueno, acabamos por donde empezamos. Todo esto ha hecho que de nuevo pues toda la línea de juguetes pues se haya vuelto de nuevo a reforzar y haya salido pues nuevas figuras o nuevos diseños de las figuras clásicas de los Masters del Universo. Y a todo esto supongo, Manu, que se va a aumentar el valor de las figuras antiguas, ¿no? De aquellas que algunos que las tienen en cajas todavía o bien guardadas, pues eso va a hacer que su valor aumente, ¿no? Se convierten ahora en una exquisitez. Hombre, efectivamente, siempre con toda línea de juguete, y en este caso con Master del Universo, sí es verdad que a través de Internet hay un auténtico furor por lo que son las figuras antiguas, y hay, bueno, digamos grupos de intercambio, de venta, etcétera, digamos, las figuras clásicas y que están pues muy valorizadas, pero como suele pasar, como decía, cuando sale una nueva línea que lo que hace es renovar el diseño de una línea de juguetes anterior, la original se revaloriza mucho más, porque ya digamos que el tener el original y no tener la nueva versión, pues también digamos que supone un grado dentro del valor del juguete. Bueno, hablamos de una temporada, cuando hablamos de Master del Universo Revelación, de 5 capítulos, ¿no? No sé si es la primera mitad de temporada, van a ser 10 o va a ser una serie corta, con vistas a ver qué ocurre de cara al futuro. Bueno, sí, lo que es la segunda parte sí está cerrada. Se supone que se presentará a finales de 2021, principios de 2022. Eh, y sí es verdad que son pocos capítulos, además la duración es muy corta, son en torno a 25 minutos por episodio. Eh, y bueno, quizás la idea era pues dejar un poquito la miel en los labios y lanzar algo que tenía que haber sido un bombazo y haber dejado a todos los fans entusiasmados y que, bueno, como decíamos antes, pues bueno, digamos que las reacciones han sido muy contrapuestas en ese sentido. En cualquier caso, lo que sí, una de las críticas que sí se le ha hecho a esta primera temporada es la ausencia del personaje principal, que es He-Man, y que el propio Kevin Smith pues, ha dicho que evidentemente si Mattel le contrata para hacer una serie sobre Masters del Universo, Mattel lo que quiere es que su personaje principal, que es He-Man, esté en la serie. Así que, desde luego, no es que hayan prescindido de él, sino simplemente han querido desarrollar una línea argumental y, por supuesto, pues He-Man tendrá muchísimo más peso en la trama en la segunda temporada. Claro, pero arrancas la temporada y no está el principal, ¿no? Ese hombre que levantaba la espada y que decía yo tengo el poder, pues claro, parece como que descuadra un poco. Por lo menos que tuviera alguna presencia un poco más importante y luego se fuera diluyendo a lo largo de algún capítulo, no en los primeros minutos del primero. Sí, es verdad, es que claro, en este caso la serie parte en el primer episodio hay como un punto de ruptura, porque digamos que siempre hemos tenido a los Masters del Universo, en este caso los personajes positivos, como un grupo homogéneo y que siempre se llevan bien y que no hay, digamos, roces entre ellos. Y Kevin Smith lo que se ha hecho es romper con esa cohesión y el primer episodio, bueno, sin entrar mucho en spoiler, pero es una ruptura total de la mitología de Masters del Universo. Y eso hace que los personajes acaben disgregados y parte de la historia sea que tienen que volverse a reunir.
no quiero dar Vale. muchos más detalles sobre la trama, Ujú. pero sí es verdad que en este caso parte de la intención inicial de Kevin Smith era esa, era poner a los personajes en un punto de ruptura y después, digamos, que el arco argumental sea cómo se reconstruye eh, ese grupo a partir de lo que sucede en el primer episodio. Lo que sí entiendo, Manu, es que Master del Universo en esta nueva serie transcurre donde tiene que transcurrir, ¿no? Que es en Eternia, porque la película de finales de los 80 no transcurría en Eternia, pero por temas de presupuesto parece que el fabricar escenarios y criaturas elaboradas de otro mundo era mucho más caro que trasladar la historia a la Tierra, que fue finalmente lo que se hizo para la película protagonizada por Dolph Lundgren. Sí, efectivamente. Bueno, ahí precisamente el hecho de haber sido la Canon quien produjo la película, pues supuso, este era uno de los problemas, que la Canon no barajaba superproducciones como era habitual en los grandes estudios de Hollywood. La Canon era una productora pequeña, pero que digamos que utilizaba más el empeño y la cara dura a la hora de sacar adelante sus proyectos que realmente el conseguir fuertes inversiones. Recordemos, por ejemplo, la Canon fue quien adquirió los derechos de Superman a los hermanos Salkin después de que tras Superman 3 los hermanos Salkin vieran que aquello no tenía mucho más recorrido. La Canon compró los derechos y ellos produjeron Superman 4, que es de todo cualquier versión audiovisual de Superman que se haya hecho, Mm. la más abominable Mm. y odiada de todas. Claro, o sea, se hicieron con algo que ya prácticamente ya no había más que sacarle y, bueno, como dices tú, para intentar sacar algo de rentabilidad. Pero sin embargo, aunque la historia transcurriera en la Tierra, esto generó que tuvieran que hacer un set enorme. Parece que fue el más grande de Hollywood construido en más de 40 años, el que incluía el castillo de Grayskull, como tú dijiste, y que hizo bueno, que tuvieran que hacerlo todo de tal manera que esos dos grandes escenarios se mantuvieran casi en 4 décadas como los más grandes para una película que al final tampoco dejó muchos beneficios, ¿no? Si no me equivoco, creo que costó 17 millones y sacaron 25. Sí, no, no. De todos modos, eh, a ver, de lo que dice la Canon, tenemos que creernos la mitad. La Canon ahora mismo está encantada Sí. con este podcast, ¿eh? O sea, evidentemente para la Canon, Master del Universo fue una producción muy importante, muy por encima del nivel de producción que ellos solían tener. Pero eh, desde luego no era la superproducción que podría haber sido en otras manos. Y sí es verdad que se hizo, o sea, la mayor parte de la inversión de la película se fue en decorados y efectos especiales, porque en este caso Dolph Lundgren no tenía un caché tampoco tan estratosférico. No sé cómo hubiese hecho la Canon de que si ya Arnold Schwarzenegger a ver si que sí, aunque muy probablemente Schwarzenegger dijo que no cuando vio lo que le ofrecían por hacer de He-Man. Eh, pero, y después que eso, como digo, tenemos como nombre así destacado, más allá de Dolph Lundgren, a Frank Langella, que es un actor que tenía su prestigio en ese momento, pero que desde luego no era tampoco una principal estrella de Hollywood. Sí es verdad que algunos de los que participaron después con el tiempo, pues sí pasaron a tener cierta fama. Courtney Cox, a la que después con la serie Friends, Mm. pues la fama lanzaría, pues tuvo aquí uno de sus primeros papeles. Pero bueno, que en ese sentido, Master del Universo es una película tremendamente ambiciosa para los cánones de la canon, valga la redundancia, Mm. pero desde luego dentro del perfil de la época, pues acabó siendo una película eh, que quedaba bastante corta. Por así decirlo, por vincularla con dos producciones cercanas en el tiempo y también vinculadas
digamos, a géneros similares, Master del Universo se mueve digamos, en la misma liga que Flash Gordon o incluso, digamos, que Howard el Pato. Bueno, quizás esto último es un poco más exagerado, pero sí es cierto que, bueno, que dentro de esa línea, un poco de películas que pretendían ser grandes adaptaciones y que después quedaron un poco en evidencia ya en su tiempo, ¿no? Y ahí, de luego, Master del Universo, Flash Gordon, pues son dos películas que entran dentro de esa misma línea. Claro, Flash Gordon, que quizás de lo que podemos sacar como parte buena es la banda sonora, ¿no? Donde está Queen. Porque luego, como tú dices, también poco más. Sí, pero la verdad es que eso son películas a las que el paso del tiempo, quizás para el público general, pues ha hecho que envejezcan muy mal, pero para un sector determinado ha hecho que la película haya ganado eh, como película de culto. Ha pasado Claro. con Flash Gordon y pasa también con Masters del Universo. Si a mí me preguntas, te digo que las dos son dos desastres de película. Pero, pero sí es verdad que han conseguido con el paso del tiempo ganarse el cariño de un sector del público y eso, Ujú. bueno, eso es de respetar. Tú mencionabas lo de la banda sonora de Flash Gordon con las canciones de Queen. En Master del Universo sí es verdad que uno de los elementos eh, realmente memorables de la película es la banda sonora de Bill Conti. Bill Conti, recordemos, pues el compositor de las películas la mayor parte de las películas de Rocky, y que aquí entraba en una línea sinfónica muy acorde a la época, muy acorde a John Williams, a Jerry Goldsmith, y es una banda sonora espectacular. Bueno. Oye, mano, pues yo tengo una curiosidad de la película de los 80. Hablo de la película de carne y hueso, de los actores y actrices de carne y hueso. Y es que durante el rodaje de Máster del Universo parece que tuvieron que encima crear un papel nuevo. Porque Mattel obligó al director, a Gary Woodward, de incluir un detalle adicional en la película. Y es que se celebraba un concurso y prometió al ganador un papel en la película. Resulta, pues claro, que esto le cayó a un fanático llamado Richard Sponder, que se hizo con el premio y tuvo el director que pensar un papel para él al final, porque ya estaba la película en marcha. Lo que hicieron fue encontrar un hueco y lo metieron como extra, pues pasándole a Skeletor el cetro al regresar a Eternia. Pero al personaje, a este que crearon específicamente, le pusieron el nombre de Pig Boy, o sea, chico cerdo, para, bueno, para darle un apodo desagradable y no estar muy de acuerdo con todo lo que había sucedido, ni con el fanático, ni con lo que les obligó a ser Mattel. Pues mira, yo te lanzo yo otra curiosidad de la película, y es Mm, que a pesar de todo, como tenían los derechos, la Canon quiso ir hacia adelante con una segunda parte. no me Eh, digas. pero al final, sí, al fin, lo único que al final, claro, digamos que en ese momento la Canon tampoco estaba en el mejor momento financiero. Digamos, los ingresos por Master del Universo no habían sido tan lucrativos como ellos esperaban, y al final el guión que sí se llegó a preparar de la segunda parte de Master del Universo se reconvirtió en una película de acción y ciencia ficción que se tituló Cyborg, y que fue una de las películas que lanzó a la fama ni más ni menos que a Jean-Claude Van Damme. Pues la recuerdo también. Otra gran película de pensamiento crítico. Efectivamente, también muy cano, muy cano. Muy canon, efectivamente. Bueno, Manu, nos quedan también pues esas frases míticas, ¿no? De yo tengo el poder y además de ese nombre He-Man, ¿no? El hombre, ¿no? El hombre. O sea, él como él y hombre como hombre. Que también tampoco se estrellaron mucho la cabeza cuando se creó el personaje, como bien tú decías, con ese relato desde sus inicios. Sí, bueno, efectivamente se supone que He-Man, recordemos que el origen de He-Man es Conan el Bárbaro. Ujú. Y más concretamente el Conan el Bárbaro de Arnold Schwarzenegger. Es el modelo. Eh, sí es verdad que tiene algunos elementos cogidos, pues por ejemplo, de los cómics de Príncipe Valiente,
el corte de pelo, la figura de lo que es el príncipe Adam, porque en este caso He-Man es como un superhéroe, tiene, digamos, una identidad secreta. Realmente él es el príncipe Adam, que es el heredero de Eternia, pero que cuando coge su Excalibur particular, se transforma pues, en He-Man, y es el defensor de Eternia y de los secretos de Eternia. Y en ese sentido, pues es verdad que, bueno, la imagen era muy acorde a el ideal físico que promovía pues el cine, etcétera, de ese momento, ¿no? Que es un poco ese perfil extraído del culturismo. Curiosamente, dentro de los juguetes, el personaje, el muñeco más endeble de todos era el del propio He-Man, porque sí, porque las piernas de los personajes estaban unidas por un elástico, las piernas eran rígidas, pero digamos que estaban unidas por un elástico en la zona del calzón, para que pues tuviera una cierta movilidad, y el elástico de los muñecos de He-Man, yo no sé qué problema tenía, pero se rompía de nada. Había que tener mucho cuidado, y al He-Man no había que moverle mucho las piernas, porque de nada se quedaba como el Teniente Dan. Como el Teniente Dan, ¿no? Y además, claro, era más de tren superior, He-Man, ¿no? Hazme brazos, hazme abdominales, pero no me muevas las piernas, que enseguida tengo lesiones y reviento los isquiotibiales. Sí, se ve que los días de piernas se saltaba al gimnasio. Efectivamente. Bueno, Manu, para acabar, ¿tú eras más de He-Man o de Skeletor? Porque yo lo tengo claro. Hombre, yo siempre he sido más de Skeletor. Yo creo que siempre ha sido Sí. el personaje más atractivo de toda la franquicia. Además, tiene una curiosidad también muy interesante con respecto a la nueva serie, a Master del Universo Revelación, y es que en versión original el que le pone la voz a Skeletor es Mark Hamill. Ah, sí. Entonces tenemos a Mark Hamill, Luke Skywalker, poniendo la voz a Skeletor, que es un personaje basado en Darth Vader. Sí, es como un Entonces, círculo muy extraño, ¿no? sí. Ahí ahora Mark Hamill puede decir: yo soy mi padre. Ahí he cogido la voz de mi padre también, ¿no? Con el paso de los años. Sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, lo habrán pensado, y también con ligera mala idea, ¿no? Por haberse quedado fuera, como comentabas al comienzo del podcast, de no haber podido hacer nada como Star Wars. Sí, hombre, yo creo que en este caso, a ver, Mark Hamill, más allá de Luke Skywalker, es uno de los actores de doblaje para animación más queridos y más cotizados en Estados Unidos. Y aparte de su papel de Luke Skywalker, quizá su personaje más emblemático, el personaje más emblemático de su filmografía es el Joker en la serie de animación de Batman. Ujú. Y, claro, esa voz de villano que tenía el Joker, pues perfectamente encaja con este Joker, con Claro, este Skeletor, perdón. claro. Bueno, Manu, pues comparto contigo también esa percepción de que Skeletor siempre es mejor que He-Man, aunque He-Man tenga la espada de poder y tenga el poder, nosotros tenemos el podcast, y también las calaveras nos atraen, o por lo menos a mí me atraen. No me gusta el terror, pero sí me gusta una buena calavera. Bueno, pues eso está bien, eso está bien. Ya sabes que aquí en Canarias tenemos nuestro festival Isla Calavera, Exacto. así que cuando quieras pasarte por ahí, son películas muchas son de terror, pero bueno, habrá alguna que puedas entrar. Bueno, eso espero. Bueno, Manu, pues como arranque lo dejamos aquí. Buena película, bueno, buena conversación, mejor que buena película, y también pues una serie más para ver, esa nueva llegada de los Masters del Universo con esta revelación, y veremos también si en un futuro no muy lejano le sacan también papel en carne y hueso. ¿Quién podría encarnar a los Masters del Universo y a He-Man en una nueva versión, ya para acabar, Manu, pues de actores de carne y hueso, teniendo en cuenta que ha de ser rubito? A mí se me ocurre La Roca, pero claro, de rubio, con lo moreno que es, no cuadraría. Bueno, cuadrar sí, porque él está bien cuadrado. Sí, eso sí, él es un, Pero él es un roble. pues mira, la verdad es que justo los intentos que han tenido de imagen real, pues no han tirado por un actor de ese perfil tan masado
como el He-Man original, sino un perfil un poco más musculado, sí, pero más estilizado. Ya. Así que, no sé, yo sí es verdad que creo que hoy en día, si quieres hacer un He-Man que, que sea fiel al diseño del personaje, está tremendamente difícil, porque ya digamos, ese momento en el que los culturistas daban el salto al cine, pues yo creo que se acabó y como tú bien dices, pues quizás La Roca es el último que ha recogido ese testigo y a día de hoy yo creo que también ya está, no solo por una cuestión de tono de piel, sino también de edad, ya está muy mayor para ser de He-Man. Pero bueno, no sé, la verdad es que es muy difícil porque al que lo vayas a escoger lo va a tener complicado porque no, salvo que te vayas a un gimnasio a buscar a alguien y resulte que encuentres a alguien con carisma y presencia en pantalla, cualidades interpretativas, eso ya no es requerimiento básico, pero presencia en pantalla y carisma, desde luego que sí. Hombre, se me ocurre Jason Momoa, pero claro, después de hacer Aquaman, que te metas a ser He-Man, es como ir abriendo el rango de grandes Sí. superhéroes. Y Jason Momoa hizo un Conan el Bárbaro Cierto. que él lo hizo muy bien, pero la película era, esa sí era muy, muy cercana a Howard el Pato. Me hace gracia lo de Howard el Pato porque creo que vi la película, pero es que lo peor de todo es que tuve el videojuego. O sea, para Commodore. O sea, imagínate lo que son las cosas, Manu. Así que, de verdad, bueno, no esperaba yo este final del primer podcast de esta nueva temporada. Pero bueno, seguro que nos vas a dar muchas sorpresas y vamos a tener pues mucho cine de que hablar y muchas series también que comentar en estos ratitos donde tenemos el poder, tenemos el podcast, pero también tenemos el lema de World Media, Manu, y ese es que tu podcast te acompañe. Pues nada, pues ya sabes que yo siempre te digo que larga y próspera vida al podcast. Que así sea. Pues Manu, cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y una vez terminado el podcast, como siempre, toca recordar dónde nos puedes encontrar. En nuestra página web en www.worldmedia.es y además en las plataformas de audio más importantes, como iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Amazon Music. Todas ellas. Ahí estamos en World Media con este podcast, con el mundo del cine y con Manu Díaz. Y te espero en un siguiente podcast. Y si quieres dejarnos también alguna reseña, algún comentario, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como World Media Spain o también en nuestro correo información@worldmedia.es. Soy José Luis Martín y te deseo lo mejor. Y como siempre, me gusta acabar este podcast con nuestro lema, y ese es que tu podcast te acompañe.